Nunca imaginé que recoger a una mujer al borde de la carretera cambiaría todo lo que creía sobre el destino. Era una noche cerrada, sin luna, con la radio hablando sola y el motor rugiendo como si quisiera escapar de algo que yo aún no veía venir. Vestía de blanco, sin maleta, sin señal de que hubiera llegado por algún camino real. Solo alzó la mano, y algo en mí, más fuerte que la rutina, más fuerte que el cansancio, me obligó a frenar. Soy camionero, vivo en la línea recta del asfalto, siempre yendo sin mirar atrás. Pero esa mujer, con ojos que no parecían de este mundo, subió sin decir palabra, y desde entonces, nada volvió a ser igual. Iba con retraso por la Ruta Federal 16. La carga debía llegar al amanecer y la empresa ya me tenía fichado por acumular demoras. El clima estaba denso, como si el cielo hubiera olvidado respirar, y yo no tenía otra cosa en mente más que encontrar un buen lugar donde echar gasolina y comprar un café barato para seguir. El asfalto se deslizaba interminable bajo las luces altas, cuando algo blanco, como una silueta flotante, se cruzó por el arcén. Frené de golpe. No porque quisiera, sino porque el cuerpo me lo pidió como si el alma supiera algo que la mente aún no comprendía. Allí, junto a un letrero oxidado de próxima estación, 28 kilómetros, estaba una mujer. De pie, inmóvil, envuelta en una túnica clara, de esas que ya no se ven ni en las iglesias, con el cabello oscuro cubriéndole el rostro como una sombra. No parecía perdida. Más bien, parecía esperar. Bajé la ventana, dudando si era real o si el cansancio ya me jugaba trucos. ¿Se encuentra bien, señora?, pregunté. Ella levantó la mirada. No tenía miedo, tampoco prisa. Solo me observó con una ternura que desarmó mis nervios y asintió con un gesto suave. «Necesito llegar al próximo pueblo», dijo con una voz que sonaba como si viniera de otro tiempo. Pausada, tranquila, como cuando tu abuela te contaba un cuento al oído mientras te arropaba. El instinto me gritaba que no era buena idea, pero el corazón, ese que uno entierra con los años en esta vida de carretera, se encendió como si algo sagrado me tocara por dentro. Le abrí la puerta del copiloto. Subió sin hacer ruido, como si flotara. No olía a perfume, ni a sudor, ni a tierra, sino a algo más limpio, como incienso o pan recién hecho. Miraba al frente, como si supiera exactamente hacia dónde íbamos, aunque yo aún no lo tenía claro. ¿Tiene familia por allá?, le pregunté para romper el silencio. Mi familia está en todos lados, respondió, y sonrió con una dulzura que no dolía pero sí apretaba el pecho. Seguimos avanzando, y el reloj del tablero empezó a parpadear sin motivo. Luego la radio se encendió sola y comenzó a transmitir una canción antigua que mi madre solía cantarme cuando era niño. El aire se volvió más tibio. Afuera los cactus parecían inclinarse como si algo estuviera pasando que escapaba a lo normal. Y entonces me dijo: «No temas lo que está por venir. Todo lo que has perdido pronto te encontrará». No entendí nada, pero me estremecí. Yo no le había contado nada. Nada de mi hija que no me habla hace 5 años. Nada del accidente que casi me quita la vida. Nada de los rezos sin respuesta ni de las noches solo con el volante como consuelo. Fue ahí cuando sentí que esa mujer no era cualquier persona. Y supe, aunque no podía explicarlo, que este viaje sería el inicio de algo que no se podía medir en kilómetros. El silencio dentro del tráiler se volvió tan denso como la neblina que empezó a rodearnos sin previo aviso. El parabrisas, que minutos antes dejaba ver la carretera despejada, ahora parecía una cortina blanca, como si el mundo allá afuera hubiera desaparecido. Pero ella no mostraba ni una pizca de inquietud. Estaba sentada derecha, las manos sobre el regazo, y tenía los ojos cerrados como quien confía plenamente en el camino, aunque no lo vea.
Intenté encender las luces antiniebla, pero el tablero comenzó a fallar. Las agujas bailaban solas, las luces parpadeaban y el motor emitió un quejido extraño. Juraría que el camión estaba por apagarse, pero no lo hizo. Como si una fuerza más fuerte que la mecánica lo empujara hacia adelante. «¿Qué está pasando?», murmuré, medio para mí, medio para ella. «Lo que siempre sucede cuando uno deja de tener el control», respondió sin abrir los ojos. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier frenazo, porque llevaba años controlándolo todo. La distancia emocional con mi hija, el rechazo de mi exmujer, la rutina implacable de las rutas que nunca cambian y el peso de las deudas que me hacían sentir más prisionero que libre. El volante era mi único refugio, el único lugar donde nada me alcanzaba. Hasta ahora. En ese momento la radio volvió a encenderse sola, pero esta vez no era música. Era una voz, masculina, que decía mi nombre. «Luis, Luis, detente, mira». Frené en seco, con el corazón galopando. Afuera, a unos metros de nosotros, una pequeña ermita que no recordaba haber visto jamás brillaba con una luz tenue. Parecía abandonada, con la cruz inclinada y las paredes comidas por el tiempo. Me froté los ojos. No podía ser. Esa ermita la conocía. Había estado ahí de niño, con mi madre, cuando aún creía en los milagros. Antes de que el cáncer se la llevara sin avisar. «Tienes que entrar», dijo la mujer abriendo por primera vez la puerta del copiloto. «¿A qué? No hay nadie ahí». Ella no respondió. Bajó con pasos tan suaves que ni la grava crujía bajo sus pies. Como hipnotizado, la seguí. Sentía el cuerpo pesado y liviano a la vez. Cuando crucé la puerta de la ermita, el aire me llenó de un olor antiguo, como madera húmeda y cera derretida. En el altar, una figura de la Virgen María estaba rodeada de velas, aunque nadie parecía haberlas encendido en años. Sin embargo, ardían, y con una llama firme. Me acerqué. No sabía qué hacía allí. Me sentía como un niño al que han llamado por su nombre, sin entender por qué. Y entonces vi lo imposible. Una fotografía mía, de joven con mi madre, puesta entre las flores marchitas que rodeaban la imagen de la Virgen. Era la misma foto que pensé perdida en una mudanza, la última que conservaba de ella. Me arrodillé. No pude evitarlo. Las lágrimas me salieron como si alguien las hubiera tenido guardadas durante años esperando a que por fin me quebrara. «¿Qué significa esto?», susurré, temblando. La mujer se arrodilló a mi lado. No me miró, pero habló con una voz que ya no parecía de este mundo. «La fe no se pierde, Luis. Solo se guarda donde ya no duele. Y a veces hay que volver a buscarla para sanar lo que uno cree que no tiene cura». Sentí algo dentro de mí soltarse. Una culpa vieja. Una soledad envuelta en orgullo. Algo invisible pero pesado que se fue como el humo. Cuando salimos de la ermita, el cielo ya no tenía neblina. Las estrellas brillaban limpias, como si alguien las hubiera puesto de nuevo en su lugar. «¿Quién es usted?», me atreví a preguntar. Ella no respondió. Solo sonrió. Y por un instante, sus ojos se llenaron de una luz que no parecía humana. Entonces, sonó mi celular. No había señal hacía horas. Pero ahí estaba, vibrando con un mensaje. «Papá, no sé por qué, pero quiero verte. ¿Podemos hablar?». Era de mi hija, después de 5 años. Me quedé congelado, no entendía nada, pero una cosa era segura. Esto no era una coincidencia. No respondí el mensaje de inmediato. El corazón me latía como tambor desbocado, no por miedo, sino por algo que había olvidado sentir. Esperanza. La mujer, aún sin nombre, se subió de nuevo al tráiler como si aquel momento en la ermita no hubiera sido más que una breve estación en un viaje mucho más profundo. Yo permanecí afuera unos segundos más, mirando el firmamento. No había luna.
pero las estrellas parecían acercarse, como si quisieran ver de cerca lo que estaba pasando. Cuando retomamos la carretera, el motor rugió sin falla. La niebla se había desvanecido, y el reloj del tablero, antes apagado, marcaba la hora exacta del mensaje de mi hija. Nada tenía sentido lógico, y sin embargo, todo se sentía inevitablemente correcto. Miré a la mujer. No necesitaba palabras. A su lado el mundo se sentía distinto, más limpio, más verdadero. A medida que avanzábamos, algo comenzó a cambiar a mi alrededor. Pasamos por un pequeño poblado donde, semanas atrás, una tormenta había arrasado con todo. Sin embargo, esa noche, las calles estaban iluminadas. La plaza tenía gente reunida y una misa improvisada se celebraba bajo un toldo con luces cálidas. Me detuve sin saber por qué. Algo me dijo que debía bajar. Solo será un momento, dije, más para justificarme que para explicárselo a ella. Al poner un pie en la plaza, una niña se acercó corriendo, tropezó y cayó justo frente a mis botas. Se raspó la rodilla, y antes de que pudiera siquiera ayudarla, la mujer ya estaba allí, arrodillada, cubriendo la herida con sus manos. En menos de un segundo la niña dejó de llorar. El raspón desapareció. Ni una gota de sangre quedó. Me quedé paralizado. Una mujer mayor que la acompañaba se arrodilló llorando y comenzó a murmurar oraciones. «Es ella», decía entre sollozos, «la de mi sueño, la misma». Gente empezó a acercarse. No entendían del todo por qué, pero sus rostros se iluminaban al verla, como si reconocieran algo que llevaban mucho tiempo buscando. Un anciano con muletas se arrodilló a sus pies y, sin pedir nada, solo cerró los ojos. Cuando volvió a ponerse de pie, caminó sin ayuda. Nadie dijo milagro en voz alta, pero todos lo sabían. No había otra palabra que lo explicara. Ella no hablaba. Solo observaba, con una compasión que dolía y sanaba al mismo tiempo. Antes de irnos, una mujer se acercó a mí y me dijo algo que no he podido olvidar. Dios te la confió por una razón. Llévala hasta el final del camino. No te detengas. Volvimos al camión. Yo tenía un nudo en la garganta. Ya no era una simple pasajera. Tampoco era una visión. Era algo más. Algo inmenso. Algo que me superaba por completo. ¿Por qué yo?, le pregunté sin rodeos mientras conducía con las manos temblorosas sobre el volante. Ella me miró, por primera vez, con una mezcla de ternura y firmeza que se clavó en mí como una flecha dulce. Porque tú dijiste que sí cuando podías haber dicho que no. Porque la fe siempre encuentra a quien tiene el corazón abierto, aunque esté roto. Y porque el amor más grande viene de quien ha perdido mucho y aún decide seguir dando. Sentí las lágrimas brotarme sin pudor. Toda la dureza que había acumulado en años de vida al volante, toda la coraza de indiferencia y distancia, se resquebrajó con esas palabras. Pero el viaje aún no había terminado. A medida que nos acercábamos a la frontera del estado, la carretera comenzó a llenarse de obstáculos. Un choque masivo nos desvió. Un túnel colapsado nos obligó a tomar una vieja ruta de montaña que no figuraba en el GPS, y en medio del bosque, el tráiler se quedó sin frenos durante una bajada. No fue un fallo mecánico. Era como si algo quisiera detenernos. Los neumáticos chirriaban, las luces titilaban como si anunciaran el fin, y yo apenas podía controlar el volante. Ella se mantuvo serena. Posó una mano sobre el tablero, y entonces el camión, que iba directo a estrellarse, se detuvo como si una mano invisible lo sujetara. No hubo impacto, no hubo muerte, solo un silencio tan profundo que me hizo sentir que estábamos al borde de otro plano. «Están tratando de evitar que lleguemos», dijo, «pero lo que viene al final vale cada obstáculo». Yo no sabía qué había al final, ni quién exactamente era ella. Pero algo dentro de mí,
algo más fuerte que el miedo o la razón, me hizo seguir adelante. Porque por primera vez en mi vida sentía que no estaba conduciendo solo. El último tramo del viaje fue como cruzar un mundo que ya no respondía a las leyes que conocía. La señal del GPS desapareció por completo. Las líneas en el asfalto se desvanecieron y el cielo cambió de color. No era de día ni de noche. Era como estar dentro de un instante suspendido, donde todo parecía estar esperando algo importante. Ella seguía a mi lado, serena, como si cada segundo fuera parte de una sinfonía que solo ella podía escuchar. Yo tenía los nudillos blancos de apretar el volante, pero no por miedo, sino porque sentía que algo muy grande se acercaba. No sabía si era un final o un principio. A lo lejos apareció un pueblo que no figuraba en ningún mapa. Era sencillo, de calles empedradas, con casas de adobe que olían a pan caliente y recuerdos antiguos. Lo reconocí al instante, aunque no había estado allí en más de 30 años. Era el pueblo donde nací, el mismo que juré no volver a pisar desde que mi padre me echó a los 17, el mismo donde dejé enterrada a mi madre, el mismo donde nació mi hija, antes de que todo se deshiciera. ¿Por qué me trajiste aquí?, le pregunté con la voz quebrada. Ella no respondió. Solo bajó del tráiler y comenzó a caminar por la calle principal, como si supiera exactamente a dónde ir. Yo la seguí. Los pasos me temblaban, no por cansancio, sino porque sentía que cada paso me acercaba a una verdad que me iba a doler, pero que también podía salvarme. Pasamos frente a la iglesia donde me bautizaron. La puerta estaba abierta, aunque era de noche. Dentro, una sola vela encendida. Sobre el altar, un letrero pintado a mano. La fe vuelve cuando menos la esperamos. Y entonces, sin previo aviso, la vi. Mi hija, de pie en la banca del fondo, sola con los ojos rojos de llorar. Sostenía algo entre las manos. Mi medalla de San Cristóbal, la que perdí en el accidente años atrás, la que ella había encontrado entre las cenizas del tráiler viejo. Me acerqué como si tuviera que pedirle permiso al aire. Ella me miró, y los años de silencio se rompieron en un solo segundo. «No sé por qué vine aquí, papá», dijo. «Algo me empujó. Soñé con mamá. Me dijo que no era tarde, que tú estabas buscando el camino». No pude hablar. La abracé como si fuera la primera vez. Como si todos los kilómetros, los errores, los gritos, el orgullo, no hubieran sido más que una carretera larga hacia ese instante. Ella también lloró. Y en medio de ese abrazo, sentí una luz. Me giré. La mujer ya no estaba. Salí corriendo buscando entre las calles, las casas, la plaza, pero no quedaba rastro de ella. Solo una figura de la Virgen María en el altar, con la misma túnica clara, con los mismos ojos llenos de compasión. No me sorprendí. Lo supe. Desde el primer momento lo supe. No era una mujer cualquiera. Había sido enviada, no para mí, sino a través de mí. Regresé con mi hija, y antes de irnos me arrodillé una última vez frente al altar. No para pedir, sino para agradecer. Esa noche dormimos en casa de un viejo vecino, y por la mañana, al abrir la puerta encontré una flor blanca sobre el parabrisas del tráiler. No había llovido, pero estaba fresca, y justo en el asiento del copiloto, sobre el tablero, una nota escrita con caligrafía antigua. Los que creen sin ver serán los que vean más allá. Desde aquel día volví a recorrer caminos, pero ya no como antes. Ahora cargo esperanza. Ahora escucho el silencio, y en cada rostro cansado que encuentro al borde de la carretera, me detengo. Porque sé que a veces Dios se disfraza de extraño, y otras veces viaja contigo.